trabajamos una prueba de manejo especial, por decirlo de alguna manera, en Routier. Se trata ni más ni menos que del Chevrolet Camaro, de nuestro Chevrolet Camaro, que es el protagonista definitivamente de nuestra apertura. Esta es la quinta generación del modelo icónico de Chevrolet, por lo menos en nuestro país, porque ya llegó la sexta, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y fue adelantada en el 2006 con el Camaro Concept, que obviamente lo que hacía era anticipar sus líneas. En 2009 comenzó su fabricación en Ottawa, en Canadá, y el año pasado, es decir en 2014, llegó finalmente a la Argentina. Así que si les parece, nos metemos de lleno con la prueba de este auto, de este vehículo, de este muscle car icónico. De frente realmente es impactante. El conjunto que forman los faros de xenón con los LED de disposición circular realmente acapara todas las miradas. Seguramente, o si tuviste la suerte de verlo en la calle, sabes que es así, o mismo en la apertura de Routier circulando por el autódromo, como también lo ves en estos momentos. La parrilla sorprende por lo fina que es, pero también sorprende por lo ancha, por todo el lugar que abarca en esta trompa tan característica del Camaro. La zona inferior, también lo que nos llamó un poco la atención fue el tamaño de las tomas de aire, que son relativamente normales por tratarse de un super deportivo. También en sintonía están los faros antiniebla, que aunque también son de un tamaño algo pequeño, cumplen con su función efectivamente, aunque obviamente toda la cereza de ese postre es el toque obsceno que se le da a la salida de aire y la nervadura del capot, que realmente terminan por conformar un conjunto realmente impactante. Siguiendo esta tónica del asombro de lo que impacta el Camaro, los 4,83 metros de largo realmente hacen del Camaro un auto de esos que, por decirlo de alguna manera, mal decirlo de alguna manera, se merecen el mote de bote, justamente. Lo que también sorprende son los 1,36 metros de alto que mide, que repercute en el ingreso al habitáculo, algo de lo que vamos a hablar obviamente después, y los 2,85 metros entre ejes, que a diferencia de las pruebas de manejo convencionales o de autos convencionales que solemos hacer, no repercuten de manera positiva en la habitabilidad. Allí en ese perfil se puede distinguir el logo Camaro como distintivo y unas falsas branquias, es decir, no permiten o no están perforadas para que el viento ingrese en el disco trasero y lo enfríe en el caso de que, por ejemplo, lo llevemos al autódromo, como Routier lo llevó al autódromo. Otro de los detalles así que nos gustaron, que incluso tiene alguna beta deportiva, es la antena tipo aleta de tiburón, como tienen algunos vehículos premium alemanes, el intermitente en los retrovisores, y un detalle que podés ver que sabés que es lo que anticipa, es la ventanilla trasera muy pero muy pequeña, que obviamente repercute y tiene mucho que ver en el confort de quien sea que viaje en las plazas traseras. Y si hablamos del sector trasero, no podemos dejar de mencionar el alerón deportivo, que obviamente influye en la carga aerodinámica a altas velocidades, unas ópticas que sorprenden por lo rasgadas, por lo angostas que son, por decirlo de alguna manera, una doble salida de escape violenta, de esos que le gusta a los amantes de los pura sangre, a los puristas, por decirlo de alguna manera, un spoiler en la zona inferior, que lo que vendría a ser es el famoso efecto suelo que alguna vez pregonó Colin Chapman en la Fórmula 1, y también tiene mucho que ver, o sigue esa línea de la ventanilla pequeña de la que te hablamos en el lateral, la luneta, que podría ser de dimensiones un poco más generosas. Y como siempre que hablamos de la zona trasera, es menester hablar del baúl, un baúl que te podés imaginar que no es de los más generosos. Con 320 litros cumple con la función de llevar algunos bultos, algunos equipajes de los amigos o de la familia, por decirlo entre comillas, aunque son respetables. Lo que sí, la boca de carga está bastante elevada, todo ese plástico inferior del que te hablábamos, ese spoiler, hace que haya que subir demasiado los bolsos para cargarlos. Y en el caso de que necesitemos un poquito más de dimensiones para meter cosas, podemos rebatir el asiento trasero de manera enteriza. La mala noticia, por decirlo de alguna manera, es que bajo el piso de esos 320 litros nos encontramos con un kit de reparación, que siempre decimos que no es la mejor solución para nuestros caminos, aunque obviamente dotarlo de una rueda, ya sea de tipo temporal y mucho menos una original homogénea a las 4 titulares, haría que se coma mucho más litros de capacidad de carga de ese baúl. Abrimos una de las grandes puertas de este Camaro y adentro nos encontramos con un interior algo minimalista, con detalles poco sport. Tiene algunas cositas que obviamente se pueden ver a simple vista, pero la verdad es que esperábamos algo un poco más deportivo en la tónica, siguiendo la tónica de lo que es por afuera este Camaro.
Tiene algunos detalles como por ejemplo el selector de la caja revestido en cuero o el tablero del que vamos obviamente a hablar un poquito más adelante, que no se despega tampoco el volante, por ejemplo, de los diseños de vehículos que se venden en nuestro país hace rato, como por ejemplo el Spark o el Sonic. También nos encontramos en las contrapuertas con un aplique algo raro. Además, una buena noticia o un detalle interesante y de esos que nos gustan es que tiene LEDs en su interior, con lo cual de noche se puede iluminar un poquito ese habitáculo, como por ejemplo en el Fiesta, aunque no de manera tan jugada. Recordemos que en el Fiesta, por ejemplo, se podían cambiar el color y obviamente en este Camaro algo mucho más sobrio no se puede. La calidad es buena, no descolla. Quizás esperábamos algunos plásticos un poquito más blandos, encontramos todos materiales rígidos, aunque los encastres hablan de una buena factura. Estuvimos obviamente acelerando bastante en el autódromo y no se escucharon muchos crujidos, lo cual habla bien de la industria canadiense, una industria a la cual no estamos muy acostumbrados, pero del cual ya tenemos o ya nos nutre de algunos productos obviamente de origen norteamericanos. Hablamos del tablero recientemente y la buena noticia para algunos, no para nosotros, que no era algo que nos volvía locos, pero muchos siempre se quejaban del tablero de Chevrolet tipo moto, como por ejemplo en el Sonic y en el Spark, algo que a nosotros realmente no nos cambiaba la vida, no nos parecía un ítem mejorable, ya que tenía muy buena visibilidad, muy buena iluminación, y en el caso de este Camaro, aunque tiene un diseño mucho más tradicional, aunque quizás sí los relojes podrían ser de un tamaño un poquito más generoso, ya que en pleno autódromo, por ejemplo, por ahí queríamos ver qué pasaba en cuanto a la velocidad y las revoluciones y se nos complicaba y había que echar un doble vistazo. Aunque para eso y para subsanar quizás el tamaño de estos relojes, Chevrolet incorporó en este Camaro el Head-Up Display, que lo que hace básicamente es transmitir o reflejar en el parabrisas información relevante de la conducción, como por ejemplo tienen modelos de Peugeot. Además, como podés ver en imágenes, en la zona baja de la consola y bastante a mano o a vista del conductor nos encontramos con 4 relojes más, de esos que le gusta a los puristas, de información que le gusta tener a mano a los puristas, como la temperatura del agua, la temperatura del aceite, la presión del aceite y el voltímetro. En cuanto a la posición de manejo, nos encontramos con una butaca deportiva, de esas que nos gustan, con muy buen agarre, muy buena sujeción lateral, como pudimos experimentar filmando la apertura y esta prueba de manejo, y además lo bueno es que vamos a poder disponer de una muy buena posición de manejo, ya que tanto butaca como volante regulan en profundidad y en altura. Copando la parada del interior o de esa parte central de la consola nos encontramos con el sistema multimedia MyLink, que como bien ya sabes, como ya viste en varias pruebas de Routier, se encarga de todo lo referido a la telemática, es decir, a conexiones de Bluetooth, auxiliar y demás formas de reproducir la multimedia que tengamos, por ejemplo, en el teléfono o en un dispositivo USB. Además, como también suele suceder en los MyLink o en la gran mayoría de ellos, cuenta con navegador satelital que incluso transmite las indicaciones en el Head-Up Display del que te hablábamos antes, y todo en una pantalla táctil, es decir, en la que se puede comandar con los dedos, de 7 pulgadas. Es momento de hablar de la habitabilidad y como te decíamos o como te veníamos diciendo, que pese a su gran distancia entre ejes es bastante comprometida. Este Camaro se trata de un 2x2, tiene una disposición 2x2 que lógicamente lo que implica es que está preparado para 4 pasajeros, 2 adelante y 2 atrás, aunque por ejemplo las plazas traseras no cuentan con apoyacabezas, con lo cual lo sugerimos apenas para trayectos cortos, para llevar a algún amigo o algún familiar en algunos trayectos pequeños dentro de la ciudad. Por último, y algo de lo que hablábamos cuando nos referíamos a la luneta trasera, es que obviamente podría ser un poquito más generosa, ya que a veces se puede dificultar cuando estamos mirando a través de esa zona. Por el lado del equipamiento, como te puedes imaginar, es bastante bueno, bastante nutrido y casi que no encontramos grietas. Por el lado de la seguridad anotamos 6 airbags, ABS, ESP desconectable, que tiene mucho que ver a la hora de llevarlo a un autódromo, por ejemplo, fijaciones ISOFIX para los más pequeños y espejo fotocromático, entre otros. Por el lado del confort, techo solar panorámico, que ya viste cuando te mostrábamos el interior, la pantalla MyLink, de la cual ya te hablamos, cámara de retroceso, un ítem que está proliferando en nuestro mercado, y el control de velocidad crucero como lo más relevante dentro de una dotación bastante nutrida, como podés imaginarte. Es momento de hacer la primera pausa en esta prueba del Camaro SS y a la vuelta lo más divertido, lo llevamos al autódromo y te mostramos su desempeño.
Arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo hablando del motor del Camaro SS, y lo primero que hay que aclarar es que le suelta la mano completamente al downsizing. ¿Por qué? Porque se trata de un V8 naftero, obviamente, de 6,2 litros de cilindrada. Se trata de un impulsor que emite a la atmósfera 340 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, de apenas un árbol de leva a la cabeza y nada más que 2 válvulas por cilindro. Por eso decimos que quizás no se trata de uno de los impulsores más eficientes disponibles hoy en día en el mercado. Este V8 tiene una potencia de 405 caballos a 5.900 revoluciones, es decir, en la zona alta del cuentavueltas, aunque a las 2.000 revoluciones empieza a mostrar su mejor cara y empieza a empujar verdaderamente fuerte. Las cifras obviamente respaldan esto que te decimos, con un 0 a 100 en 5,2 kilómetros, recuperaciones de 80 a 120 en drive obviamente, de 3,9 segundos, lo cual habla de un motor súper elástico. El punto débil quizás y bastante previsible, y que creemos igual de todas maneras que quien se compra un Camaro no va a reparar demasiado en cuánto le va a salir pasar por la estación de servicio, obviamente son los consumos. A 100 km por hora, es decir, a velocidades constantes, tiene un consumo de 9,3 litros cada 100, lo cual da una autonomía de 774 kilómetros. A 130 va a tener un consumo de 11,9 litros cada 100, que recorta esa autonomía a 605 kilómetros. Y en ciudad, es decir, en el consumo urbano, encuentra su peor cara con picos de 18,8 litros cada 100 kilómetros, es decir, una autonomía de 383 kilómetros bastante acotada. La buena noticia, o Chevrolet sabiendo que se trataba de un auto que va a consumir bastante, lo que hizo fue dotar al V8 de una tecnología que desconecta los cilindros si es que andamos con el pie un poco más ligero, es decir, si no necesitamos esos 8 cilindros, pero la verdad es que las diferencias en cuanto a los consumos son prácticamente imperceptibles. Por el lado de la transmisión, de más está decir que esos 405 caballos son transmitidos al eje trasero mediante una caja automática de 6 velocidades bastante tradicional, es decir, sin doble embrague y sin variador continuo, y la buena noticia es que incorpora levas al volante para poder jugar un poquito con los rebajes. Pero atención, que la caja cuida mucho el motor y también la transmisión, ya que evita quemar caucho, es decir, no tiene muchos patinamientos y evita rebajes demasiado bruscos, es decir, no permite que bajemos las marchas si el motor va a ser exigido de sobremanera. Por el lado del comportamiento dinámico, como lo podés ver en imágenes y como lo viste a lo largo de Routier en tantas presentaciones, tiene un comportamiento ejemplar y sobre todo, o mejor dicho, el autódromo es uno de sus ámbitos favoritos. El tamaño de sus llantas varía de acuerdo al eje delantero, donde tiene 245, un talón de 45 y llantas de 20 pulgadas, mientras que atrás son un poquito más anchas, más patonas, como nos gusta decirle, con 275, mismo talón de 45 y llantas de 20 pulgadas. Obviamente que eso se paga o se padece un poquito en ciudad, donde el andar es un poco rebotero, donde se siente bastante los pozos y quizás las cunetas, pero en un ámbito tolerable o sabiendo que uno o quien compra un Camaro puede llegar a padecer este tipo de incomodidad. Claro que uno se ve recompensado a altas velocidades donde les queda McPherson delantero y el independiente trasero hace que tomar curvas sea bastante divertido, donde uno se puede divertir claramente siempre en un ámbito legal o en ruta exigiéndolo un poquito. El Camaro prácticamente no va a tener un rolido. Como te decíamos, está hecho y derecho para la pista y lo puedes ver en imágenes donde lo comprobamos un día de verano y realmente nos divertimos muchísimo junto a todo el equipo de Routier. Pero eso sí, hay que tener bastante atención cuando uno salga a la pista con este Camaro, ya que al ser tracción trasera puede cambiar un poquito de la dinámica o de alguien que esté acostumbrado lógicamente a un auto de tracción delantera o mismo integral. La buena noticia, la muy buena noticia es que por el lado de los frenos se encargó Brembo, la marca italiana, que obviamente lo que hace es que no solo el frenado seco, por decirlo de una manera, sea bastante eficiente, sino que recalienta mucho menos en pista y obviamente eso facilita salir y divertirse siempre en un entorno seguro. Por el lado de la dirección, como siempre decimos, tiene una muy buena ambivalencia tanto en ciudad como en el autódromo, donde se muestra bastante resistente a las curvas y a las contracurvas. Es momento de hacer el resumen final de este Camaro SS y sabíamos que nos iba a costar, pero le pudimos encontrar 3 puntos negativos. Tratamos de ser
terrenales o llevar el auto a un terreno un poco más mundano y sacarlo de lo que es, de lo que significa el Camaro como vehículo icónico, no solo en nuestro país, sino obviamente en todo el mundo. Entre los puntos a mejorar, lo primero que hay que destacar es el consumo, que obviamente sabemos que si queremos un buen motor o queremos tener potencia disponible bajo el pie derecho, eso vamos a pagarlo en el surtidor, aunque creemos que sigue siendo un poquito excesivo o que podría tener algunas armas un poco más eficientes, como por ejemplo, y que nos perdonen los fanáticos del Camaro, el Mustang, que incluso ya incorpora motores EcoBoost que van en pos del downsizing. Las plazas traseras son otro de los puntos mejorables, son prácticamente simbólicas, aunque pueden alojar 2 personas, aún sin apoyacabezas, algo que va en contra de la seguridad y que obviamente no recomendamos. Y por último, creemos que podría tener una mejor calidad tratándose de un auto de $164.000, no encontramos mucho plástico blando y algunos detalles podrían ser mejorables. Por el lado de los puntos a favor, obviamente muchísimos, pero nos quedamos con la deportividad. No hace falta decirte por qué lo viste en esta prueba, lo viste a lo largo de estos minutos que se mueve a sus anchas y muy tranquilo en un autódromo. Las prestaciones, las cifras de las que te hablamos, 5 segundos para el 0 a 100 y recuperaciones en el orden de los casi 4. Y la posición de manejo, que creemos que no solo la butaca es idónea, tiene una excelente sujeción, sino que tanto volante y justamente la butaca, al regular en altura y profundidad, además de lo bajito que se viaja, lo que nos gusta mucho, hacen de esta una de las mejores posiciones de manejo en el mundo de los deportivos. Y queda hecho el llamado a Dodge para ver si en algún futuro llegará el Challenger.